Bueno, muy buenos días, jóvenes. Vamos a continuar este proceso de enseñanza rumbo ya al examen final. Ya hemos visto las sociedades anónimas. El día de hoy vamos a continuar este proceso desarrollando sobre todo un aspecto muy importante que habla sobre la unidad 4, que habla de temas de disolución y liquidación. Estos temas son muy interesantes porque nos permite a nosotros conocer y concretar conocimientos que ustedes requieren como futuros auditores con el objeto de poder hacer frente a las solicitudes de nuestros clientes. ¿Por qué les digo esto? Porque así como en contabilidad 1 aprendíamos a realizar balances iniciales, ¿no? En contabilidad 1 hacíamos balances iniciales y libros diarios y asientos iniciales. También las empresas llegan en un momento a cerrarse y a liquidarse. Es por eso que hoy vamos a ver el tema de cómo se cierra la empresa y cómo se van liquidando, con el objeto de ir generando una corriente de conocimiento para que ustedes puedan más adelante defenderse en este tipo de trabajo. Así como aprendimos a aperturar empresas en contabilidad 1, hoy vamos a aprender a ver cómo se liquida. Con este sentido y en esta misma línea de trabajo, vamos a ir analizando cada uno de los aspectos importantes. Para eso, les pido por favor que abran su texto y se vayan a la unidad 4, que habla de la disolución. Como veníamos analizando, este tema yo les pedí que ustedes lo vayan viendo y leyendo para entender. No lo vamos a leer todo porque ustedes saben que muchas veces perdemos demasiado tiempo en su análisis, pero lo vamos a ir viendo en gran medida. Bueno, la disolución. La disolución de una sociedad es la acción de poner fin legalmente a su existencia, anulándose las relaciones jurídicas existentes entre socio y la sociedad. La disolución en sí no pone fin a la sociedad, ni paraliza totalmente su actividad, aunque esta pasa a ser liquidatoria. ¿Qué quiere decir? La disolución es el proceso de liquidar la empresa. Ya, eso es la disolución. Estamos en proceso, pero aún se sigue generando corrientes de liderazgo y de información de la alta gerencia. Se siguen realizando las ventas de los productos en stock, se sigue realizando las cobranzas, se sigue pagando a los proveedores, ¿no? Hasta que ésta se liquide completamente. Causas de disolución. Bueno, hay muchas causas dentro del proceso de disolución, pero el texto que ustedes tienen en sus manos van a nombrar las más usuales. Las causas de disolución pueden ser voluntaria, cuando los socios acuerdan de disolver la sociedad debido principalmente a causas económicas, como la poca perspectiva de rendimiento, o causas internas, como la discrepancia entre quienes participan en la sociedad, ¿no? Y forzosas o legales que surgen por aplicación de la ley o estatutos. Normalmente se producen al vencimiento del plazo de duración de la sociedad, pérdida de capital y quiebra. Bueno, como ustedes pudieron observar, muchas veces son voluntarias porque los socios ya son mayores, ya los socios no tienen la misma fuerza y sus hijos no quieren participar de la sociedad y se disuelven. Porque han tenido pérdidas constantes y pérdidas de capital y quiebra también. Porque la situación económica no es la más propicia y la cierran. Porque en su acta de constitución ya venció el tiempo de la aplicación de dicha constitución y ya no desean también mil y un cosas. Porque se divorcian, porque se pelean, miles de cosas son utilizados como fuerza, ¿no? O argumento para liquidar la empresa. En ese sentido, hay muchas formas por qué se cierran la empresa, pero los aspectos legales que están en el Código de Comercio hablan sobre lo siguiente. Bueno, en el artículo 378, causa de disolución, la sociedad se disuelve por las siguientes causas: acuerdo de los socios, vencimiento del término salvo prórroga o renovación, ¿no? Cumplimiento de la condición
a la cual se supeditó su existencia, es decir, que se cumplió su objetivo y ya no quieren seguir. Obtención del objeto para la cual se constituyó o por la imposibilidad de sobreviviente de otro lugar del mismo, sobreviviente, perdón, de otro lugar del mismo, quiere decir que se cumplieron los objetivos y ya no hay la posibilidad de seguir trabajando en ese lugar. Todo depende del accionista. Pérdida de capital, quiere decir que han tenido pérdidas y la han ido descapitalizando. Declaratoria de quiebra salvo la celebración de convenio preventivo o resolutorio, que también ha tenido pérdidas constantes. Fusión, reducción del número de socios a uno solo. De repente esa sociedad fueron vendiendo y se fueron retirando y pidiendo la devolución de su capital y entonces se quedó uno solo y no quiere continuar. Bueno, pueden haber muchas causas, ¿no? Pero Dicen, disculpe, en el número 4, ¿es que se cumplen los objetivos o no se han cumplido? depende, puede ser las dos, ¿no? Puede ser las dos. Objetivo, obtención del objetivo para la cual se constituyó o por la imposibilidad sobreveniente de lograr el mismo, es decir, fíjese, porque se cumplió o porque no se cumplió. ¿Ya? Es decir, se frustró, ya no quiere trabajar, ya no quiere seguir adelante porque la empresa no rindió o ya cumplió el objetivo que esa persona desea y ya no quiere continuar. Es decir, pueden haber mil excusas para cerrar una empresa, ¿ya? Porque ya no quiere, porque se cansó, porque envejeció, porque se cansó, porque se enfermó, porque se murió, miles de cosas. Porque ya el alquiler subió y ya no desea. Es decir, todos tienen un motivo, una razón y una circunstancia para cerrar su negocio y cada uno tiene la libertad de hacerlo. Así como el auditor les ayudó a aperturar su negocio, el auditor también le ayuda a cerrar. Solo la ley te pone las posibles causas, pero hay miles. Fíjense que ahí no dice por enfermedad, por muerte, pero se da, ¿no? Muchas veces había el socio que ponía la plata y el socio que era el del conocimiento se muere. El otro que ponía la plata pues ya no tiene ganas de continuar porque no hay quien lo desarrolle su proyecto. En ese sentido, tampoco está ahí en temas de lo de la ley, pero se sobreentiende que tiene la posibilidad de cerrarlo. Artículo 379. Prórroga de la sociedad. La prórroga, ¿no?, de la sociedad será acordada por unanimidad de los socios, salvo pacto en contrario, ¿no? Esto es una prórroga que se da para extender un tiempo determinado la sociedad para aumentar su vida de la sociedad si así los socios lo solicitaran. 380, disolución, ¿no? La disolución declarada judicialmente tendrá efecto retroactivo al día en que se produjo la causa motivadora, también cuando los socios deseen, ¿no?, hacer ya la disolución porque no quieran pertenecer, están en todo su derecho a comenzar una acción judicial y esta misma, si es ganada en el juicio, inmediatamente el juez determina una fecha y esto es retroactivo a esa fecha y empieza a hacerse la disolución desde la fecha que indica el juez. Efectos respecto a terceros, la disolución surte efectos respecto a terceros desde la fecha de inscripción en su registro de comercio y en caso de sociedades por acciones, desde su publicación. ¿Desde cuándo empieza la disolución? ¿Para qué? Para avisar a todo el entorno empresarial que nuestra empresa está cerrando con el objeto de que nuestros proveedores, ¿no?, que nos han vendido, vengan, ¿no?, a cobrar lo que le debemos y a nuestros clientes también avisarles que ellos ya es posible que vamos a cerrar y que vayan tomando sus medidas de ir buscando unos nuevos proveedores para ellos también, con el objeto de que no se afecte su comercio de ellos tampoco. Entonces hay que informar. Bueno, se establece dentro de este proceso de liquidación, que más adelante lo van a llamar, se establecen algunos administradores o se colocan nuevos administradores para hablar sobre la disolución. Acordada la disolución, declarada judicialmente o producida alguna causal probada para proceder la misma,
los administradores tomarán las medidas necesarias para iniciar la liquidación de la sociedad, siendo responsables solidaria y limitadamente respecto de terceros ante los socios por cualquier operación ajena a tal fin, sin perjuicio de las responsabilidades de estos. Entonces, estos administradores, como les dije, van a ya estar en el proceso de disolución, pero posterior a eso viene el proceso de liquidación, que vamos a hablar más de un rato, con el objeto de garantizar y salvaguardar todos los bienes, ¿no?, de los socios. Es importantísimo eso entender. Como así también ustedes van a comprender que cuando su cliente venga y esté en ese proceso de disolución y liquidación, esa persona va a querer rematar todos sus bienes, porque al fin y al cabo, si tiene socio, todas las mesas, silla, equipo de computador, inventario, todo tiene que venderse con el objeto de convertirse en dinero y devolver esa suma de dinero a los inversionistas. Toda disolución que ya está llegando a alcanzar ya un proceso ya de cierre definitivo pasa por un proceso de liquidación. Efectuada la disolución de la sociedad, esta conserva su personalidad jurídica con el único objeto de su liquidación, sí o sí, su objetivo es la liquidación. Es decir, la disolución es el proceso de informar a la sociedad, de sanear las cuentas, con el objeto de ¿qué? De entrar a un proceso de liquidación. Y cuando hablamos de disolución, estamos hablando de que vamos a cobrar todas las cuentas por cobrar, vamos a estar llamándole a todos nuestros clientes, paguen, no, por favor, paguen, no. A todos los proveedores hay que pagarle, ¿no? Todo el tema de revisión de inventario, revisión de activos fijos, vamos a revisar toda la información, intentar tenerla en regla. Ese es el proceso de disolución, un periodo de tiempo que nos damos para poner todo en su lugar. En cambio, ya la liquidación es un proceso ya definitivo y de cierre con el objeto de liquidar la empresa. Dice, debiendo agregarse a la razón social la denominación, las palabras en liquidación. Ya una vez se empezó e ingresamos en el proceso de liquidación, se debe agregar la palabra en los letreros y en la información que se maneje en liquidación. Companec en liquidación. Fénix en liquidación. La liquidación de una sociedad consiste en la realización de una serie de operaciones con el propósito de realizar o vender sus derechos y bienes, cancelar sus obligaciones de existir remanente, distribuir entre los socios. La liquidación está constituida por todas las operaciones posteriores a la disolución, que son necesarias y precisas para dar fin a los negocios pendientes. Y esto es importante. Fíjense que aquí se encarga la liquidación. Pagar todos los pasivos, cobrar todos los activos, ¿no? Y reducir a dinero todos los bienes. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque primero tenés que generar el proceso de cobranza, cobrar todo lo que puedas cobrar que te deben. Luego, pagar todos tus pasivos. Y posterior, reducir a dinero, como yo les había diciendo, todos los bienes de la sociedad, con el objeto de repartirlo entre los socios. Esta pues dura desde que la sociedad se disuelve hasta que hace a los socios la liquidación y la aplicación de los bienes. También cuando dentro del proceso de liquidación, si los bienes no lograron venderse, obviamente se va a tasar a un determinado costo y eso va a volverse como parte de la liquidación del socio. Por eso muchas veces en las empresas algunos socios terminan yéndose con escritorios, con computadoras, ¿no? Con monitores, con lo que corresponde y lo que no se haya podido vender. ¿Hasta aquí alguien tuviera alguna pregunta, por mínima que sea? No, continuamos entonces. El procedimiento legal de liquidación, el procedimiento legal de liquidación, según lo estipulado en el Código de Comercio vigente, la liquidación de sociedades puede ser llevada adelante por los mismos socios propietarios, que esto por lo general se da cuando existe una confianza entre todos los socios. ¿Por qué les digo esto? Yo que he sido perito y he estado en un proceso de liquidación varias veces porque el Colegio de Auditores te manda, cuando la empresa se va a liquidar, yo les comento
que la actitud de los trabajadores y la actitud también de los socios es de llevarse y robarse todo lo que pueden, porque ya la empresa está cerrándose. Es como lo que le está pasando a Sana. Fíjense, a Sana, si ustedes ven en el noticiero ayer, el ministro de Obras Públicas, el ministro Montaño, dijo que iba a cerrar a Sana y creó Nabol, si lo han visto. Y con ese objetivo nombró a un director de liquidación. Eso es lo que vamos a aprender hoy día y mañana, y la posterior clase, a generar ese proceso de liquidación. Lo que va a hacer ese director que está nombrado por el ministro es lo que vamos a desarrollar. Él dijo que iba a pagar todos los pasivos, dijo que iba a cobrar todos los activos y todo lo demás, los bienes va a pasar a nombre de Nabol. En cambio, nosotros vamos a aprender que todos esos bienes hay que reducirlo a dinero. Lo mismo, en este procedimiento legal de liquidación, según lo estipulado por el Código de Comercio, la liquidación de la sociedad puede ser llevada adelante por los mismos propietarios, pero muchas veces no puede llevarse por los mismos propietarios. ¿Por qué? Porque los propietarios están en pelea, en pleito. Muchas veces fueron esposa y esposo, muchas veces fueron amigos que ahora ya no lo son, ya ni quieren verse ni hablarse. Entonces eso dificulta, y uno le robó al otro de repente, y dificulta ese proceso de liquidación en donde ninguno de ellos se tiene en confianza. Entonces, dice que pueden ser terceras personas autorizadas legalmente. Y bueno, esas terceras personas pueden ser ustedes los auditores. ¿Por qué? Porque el juez los designa. ¿Cómo lo designa? Después les voy a comentar eso. Habiéndose determinado legalmente quienes tendrán a su cargo la liquidación, estos deberán levantar un inventario completo y presentarán un balance que se pondrá a disposición de los socios. Bueno, cuando hacemos ese análisis, dice que vamos a convertir todos los activos en efectivo, sí o sí, hay que vender y cobrar las deudas. Cancelar todos los pasivos de acuerdo a ciertas prioridades de pago, eso es importantísimo. Elaborar el balance final y proyecto de distribución del patrimonio. Elaborar el balance final y el proyecto de distribución del patrimonio. Proceder con la distribución del patrimonio y cancelar la inscripción en el registro de comercio. Estos son pasos generales, son pasos muy, podemos decir, muy resumidos, porque la verdad que el trabajo es hartísimo. Pero yo he intentado resumir los más importantes porque no los voy a registrar todos, sería mucho tiempo, pero son los más importantes. El procedimiento el procedimiento contable a seguir es el de registrar las operaciones de liquidación que se efectúa. El resultado arroja ya sea una pérdida o ganancia. En la liquidación para el efecto se tiene dos alternativas de registro, utilizando una sola cuenta y utilizando varias cuentas. Aquí hay dos formas de registrar la liquidación. Utilizando una sola cuenta que se llama pérdida y ganancia en liquidación, o utilizando varias cuentas como ustedes la conocen. Vamos a explicar la medida. Por lo general, ya cuando estamos en el proceso de liquidación, cuando se compra material de escritorio, ya no necesito saber que se compró material de escritorio porque ya no me interesa. Sería una pérdida en liquidación porque se está gastando. Si vendemos producto, ya no me interesa la venta del producto, ya sería ganancia en liquidación cuando hablamos, ¿no?, de una cuenta. Entonces, vamos a leer lo que dice. Utilizando una sola cuenta es donde se registra el resultado obtenido de la liquidación de las operaciones que se realiza y el saldo final que presenta a una fecha determinada. Si el saldo deudor, gastos, costos, se denomina pérdida en liquidación, como le venía diciendo. Y si el saldo es acreedor, ingreso, se denomina ganancia en liquidación. Es decir, desde ahora en adelante, si utilizamos una sola cuenta y su saldo es deudor, es gasto o costo, se denomina pérdida en liquidación. Y si el saldo es acreedor, ¿no?, vamos a denominarlo, y es una cuenta de ingreso, se denomina ganancia en liquidación. Eso es importante entender y analizar con el objeto de tener un criterio más amplio.
Vamos a seguir leyendo. Utilizando varias cuentas. Este es otro procedimiento. Es donde se registran varias cuentas del resultado obtenido de la liquidación, identificando las cuentas particulares en qué partida se ha obtenido la pérdida o ganancia. Una vez culminada la liquidación, se procede a cerrar las partidas o en cuentas abiertas como producto de la liquidación. Pero, ¿qué es esto? Cuando hablamos de una sola cuenta, es decir, si compramos material de escritorio y es una cuenta de gasto costo, vamos a llamar pérdida en liquidación. Si compramos refrigerio en la liquidación, es gasto costo, lo vamos a llamar pérdida en liquidación. En cambio, aquí cuando utilizamos varias cuentas, quiere decir que se mantienen los mismos nombres existentes dentro del plan de cuenta. Si compramos material de escritorio, se va a llamar material de escritorio. Si compramos refrigerio, se va a denominar refrigerio. Se permanece con el mismo nombre. Eso quiere decir. ¿Alguien tuviera alguna pregunta hasta aquí? Dicen en la segunda, digamos, es material de escritorio o material de escritorio en liquidación. No, material de escritorio ya no es necesario poner en liquidación, porque se mantiene su cuenta, ¿no? Ya no es necesario, porque sería mucho trabajo. Para eso usted, si usted lo pone en liquidación, sería, van a disculpar, mi cable se va a acabar la batería. Si no, sería mucho trabajo poner material de escritorio en liquidación y empezar a poner así. Para eso pone pérdida en liquidación. Yo cuando trabajo, van a disculpar, lo estoy enchufando. Ahora sí. Yo cuando trabajo en temas de liquidación utilizo una sola cuenta porque ya a nadie le interesa si usted consumió refrigerio, ya a nadie le interesa si usted compró material de escritorio, ya a nadie le interesa que se pagó en material de imprenta. No, ya quiere saber el socio si ganó o perdió. Por eso yo aplico esta forma de aquí utilizando una sola cuenta, que todas las cuentas de gasto y costo me evito buscando las cuentas, pérdida en liquidación. Y todas las cuentas de ingreso, ganancia en liquidación. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas? ¿No? Bueno, aquí están los aspectos legales que es importante entender. De acuerdo al artículo 384, que habla de la liquidación y personalidad jurídica, disuelta la sociedad se procederá a su liquidación. La sociedad en liquidación mantiene su personalidad jurídica para este solo fin. Durante la liquidación son aplicables las normas pertinentes al tipo de sociedad que se trate. Artículo 385, nombramientos de liquidadores. La liquidación de la sociedad estará a cargo del órgano administrativo, salvo pacto en lo contrario. En su caso, él o los liquidadores serán nombrados por simple mayoría de votos dentro de los 30 días dispuestos de la liquidación. Esto es cuando los socios están de acuerdo. De no designarse a los liquidadores o si estos no asumen el cargo, el juez lo nombrará a solicitud de cualquier socio. El nombramiento y remoción de los liquidadores será inscrito en el registro de comercio. ¿Qué es esto? Tienen esas dos formas, que los socios elijan un liquidador o que ellos no se pongan de acuerdo y hagan una acción judicial y el juez elige el liquidador. Ahora, ¿cómo elige el juez el liquidador? Les comento. Nosotros, ustedes saben que somos auditores, ¿no? Somos contadores públicos autorizados o auditores financieros. Y bueno, pertenecemos a un colegio, a un ente agremiado que es el Colegio de Contadores Públicos Autorizados o Auditores Financieros. Este gremio tiene una base de datos de aquellos auditores. Yo hice como un diplomado hace mucho tiempo atrás de peritaje, algunos auditores que hemos hecho ese curso y somos liquidadores que estamos capacitados para generar un proceso de liquidación dentro de la empresa. Este proceso de liquidación ya contiene muchos aspectos importantes que hay que analizar y contiene mucha responsabilidad dentro del trabajo. Entonces, el Colegio de Auditores de la Bolsa de Auditores, es decir, de un grupo de auditores que tienen esa especialidad, agarra a 3 y les dice al juez, está Fernanda, María y Pedro. Está Fernanda, María y Pedro. 3 auditores. Y el juez dice, ya, ve el currículum de Fernanda, ve el currículum de María, ve el currículum de Pedro y dice, bueno, me quedo con María, dice.
Y el juez dice, designo a María como la liquidadora de la empresa. Entonces María, que es una tercera persona ajena de la empresa, nombrada por el juez y que no puede ser cambiada solamente por el juez, no puede ser cambiada por los liquidadores, perdón, no puede ser cambiada por los dueños de la empresa, sino por el mismo juez, alguna recusación o alguna excusa. Ejemplo, por ahí María es pariente de uno de los socios, entonces ahí el otro socio puede decir, no puede ser María porque es pariente y tiene algunos lazos o vínculos. Tiene que ser ajeno al proceso. Ah, la cambia a María. Entonces el currículo vuelve a ver Fernanda y elige a Fernanda. Y así sucesivamente. De esa terna, entonces siempre el colegio elige una terna. Esa terna es elevada al juzgado. El juez, de acuerdo a su experiencia del juez y de lo que él lee, establece que quiere que este sea el perito. Y ese perito tiene la facultad, como un gerente general, de empezar ese proceso de liquidación. Ahora, ustedes me dirán, ¿pero cuánto ganamos? Bueno, los aranceles establecen que uno gana, pero eso no se da. Yo le digo por experiencia, porque yo lo he vivido. Los aranceles del colegio de auditores, si ustedes leen los aranceles, dice que el liquidador, en mi caso nunca se ha dado, el liquidador gana el 10% del valor de la empresa. Ustedes dirán, pucha, es hartísima plata. Claro, si de 100,000 bolivianos, que una empresa valga 100,000, usted gana 10,000. Si esa empresa vale 1.000.000, usted gana 100,000. Si vale 10 millones, usted gana 1.000.000. Es decir, está en función a un porcentaje. Eso dicen los aranceles. Pero en la vida real, yo nunca lo he visto que se cumpla. Pero debe haber de repente. Ahora, lo que sí es que se llega a un compromiso entre el liquidador, es decir, mi persona o cualquier otro liquidador, y la empresa, y pactan entre ellos un valor para este proceso de liquidación. ¿Hasta aquí alguien tuviera alguna duda? ¿Solo es necesario un liquidador? Un liquidador. Y ese liquidador puede contratar a las personas que le quiera, pero el responsable ante el juez es ese liquidador. ¿Ya? No las personas que él contrate. El juez elige a uno y ese uno puede contratar a 100 si le da la gana, pero sigue siendo responsable ese uno. Ahora, ahí tiene un costo. En cambio, cuando los socios entre ellos pactan y confían, Pedro con Mario, con María, con Fernanda, con Jorge son socios y confían entre ellos, eligen a uno, se ahorran todos los costos, pues ya no le van a pagar a nadie. Entre ellos se ayudan y entre ellos hacen la liquidación. También puede darse, se da, si se confían y confían en ellos mismos. ¿Alguna otra pregunta? No. Vamos a leer. Remoción de, si se corta, volvemos a ingresar al mismo link. Remoción de los liquidadores. La mayoría requerida para nombrar liquidadores podrá asimismo revocarlo. Los síndicos o cualquier socio pueden demandar su remoción por justa causa. Esto yo le decía que justa causa quiere decir que es pariente, que tiene acciones, que es esposa del gerente, que es esposo de la gerente, que tiene familiares dentro de la empresa. Es decir, pueden ser muchas causas que pueden argumentar para revocar ese mandato del juez. ¿Ya? Una vez a mí, en una liquidación, yo estaba haciendo una liquidación y bueno, el gerente que en ese momento estaba, y habíamos estado en una fiesta de mi fraternidad, pues, y estábamos conversando, y bueno, todos pues vienen, todos los amigos, venimos y nos abrazamos y hacemos una foto abrazados, y que ante el juez, porque tiene vínculos de amistad con el gerente, ya me querían remover. El juez no vio la causa de remoción y no me revocó, pero yo le digo, hasta en ese sentido, ¿no? Mostraron las fotos así, ¿no? Que argumentando que yo podría inclinarme mi decisión de favorecer a un socio o a otro. Entonces, en ese sentido, el juez fue muy objetivo y dijo, bueno, uno puede conocer, puede tener amistad, pero cuando ya eso es otra cosa, otra causal, digamos, ya no puede ser. Es como si mi esposa fuera socia de ahí
Yo no podría ser el liquidador porque yo trataría de inconscientemente intentar favorecerla a ella en este proceso de liquidación. Pero no, esa causa no se daba, entonces, pero tienen que tener mucho cuidado para que ustedes vean que cuando uno que quieren removerte, lo hacen como pueden. Artículo 387. Obligaciones y responsabilidades de los liquidadores. Los liquidadores asumen las obligaciones y responsabilidades señaladas para los administradores sin perjuicio de lo dispuesto expresamente en este capítulo. Fíjense que aquí la ley nos da y nos faculta a nosotros los liquidadores que tengamos las mismas obligaciones y responsabilidades señaladas para los administradores. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que podamos nosotros establecer reglas y lineamientos dentro de la empresa para poder liquidar la misma, ¿no? Es decir, se va a permanecer el gerente general, va a permanecer la gerencia financiera, la gerencia contable, la gerencia de operaciones, la gerencia de recursos humanos, pero nosotros paralelamente vamos a hacer otro tipo de gerente. Vamos a estar vigilando y supervigilando y revisando. ¿Y cuál es nuestra tarea? Realizar todos los activos, cancelar todos los pasivos y reducir todos los activos a dinero en efectivo. Y eso es lo que lo vamos a ver más adelante. Bueno, ¿qué nos dice el artículo 388 del inventario y el balance? Los liquidadores levantarán un inventario completo y elaborarán un balance de liquidación, documentos que se pondrán en conocimiento y a disposición de los socios dentro de los 30 días de asumido el cargo. El plazo señalado puede ampliarse hasta 120 días por acuerdo de simple mayoría. Su incumplimiento es causal de remoción y hace a los liquidadores responsables por los daños y perjuicios. Bueno, uno piensa, uno puede hacer liquidación de muchas cosas, ¿no? Hasta lo van a contratar a ustedes jóvenes para que sean liquidadores en un divorcio. Cuando son pareja de empresarios y tienen mucho dinero, a ustedes van a contratarlo como un perito, pero no para liquidar, para vender todos sus bienes, sino para tasarlo, es decir, para evaluarlo y dar un valor. Y luego el juez determinar qué le corresponde a cada uno. Lo mismo aquí van a hacer, lo mismo van a hacer en la empresa, van a levantar un inventario, un balance, tienen 30 días y si no, puede aumentarse hasta 120 días de acuerdo a simple mayoría. Porque uno dice, es fácil, en 30 días lo hago. No, pero ¿y qué tal si la empresa tiene sucursal en Beni, en Pando, en Tarija, en Chuquisaca, no, en Potosí, en Oruro, en La Paz? ¿Qué tal? Entonces usted no va a tener el tiempo. Pero obviamente si va a recibir buena plata y usted ya pactó del trabajo, ¿no? ¿Cuánto va a ganar? Puede contratar, pero la contratación está bajo su control, ¿no? Bajo su responsabilidad. Usted va a pagar de esos trabajadores. Ahora, que usted puede utilizar a los trabajadores de la empresa para hacer ciertas cosas, sí, pero no es lo más fiable. ¿Por qué? Porque muchas veces esos mismos trabajadores distorsionan la información. Esos mismos trabajadores generan el conflicto. Esos mismos trabajadores son los que se han robado los bienes. Empiezan a desaparecerse los inventarios, los materiales de escritorio, empiezan a desaparecerse todo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya vas haciendo un proceso de liquidación, te das cuenta que muchas cosas han desaparecido. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Yo qué hago? Mi consejo. Yo cuando voy a ser perito, los 30 días que dice la ley es a partir desde que usted se apersonó al juez y firma. Yo al principio iba y firmaba y recién sacaba el expediente. Hay veces que hay expedientes que tienen 6 tomos, 7 tomos, 8 tomos, 9 tomos. Estamos hablando de 800 hojas, 700 hojas, ¿no? De investigación que han mandado los abogados, han ido. Una vez era larguísimo, eran como 8 o 9 tomos, lleningo de tomos, y hay que leerlo uno por uno, ¿ya? Para entender qué te dijo el juez, qué dijo el otro. Cuando se pelean los socios, un abogado de un socio manda un memorial, otro abogado de otro socio manda otro. Si son 20 o 30, 40 socios, imagínense 20 o 30, 40 memoriales. Y uno tiene que leer todo porque el juez responde a uno, le responde al otro, le responde al otro, le responde al otro. Y hay que leerlo.
Y yo al principio iba y firmaba y los leía. Ahora, ¿qué hago? Me avivé porque me di cuenta que mientras yo no firme que estoy aperturando, que estoy comenzando a trabajar, no corren mis plazos procesales. Entonces, yo voy y los leo unos 3, 4, 5, 6, 7 días me atrasaré en firmar, o 8, 9, 10 días me atrasaré en firmar, pero por lo menos cuando ya firmo ya lo he leído todo, mi consejo, ¿no? Cuando ya lo aprende de la viveza criolla, ¿no? Primero lo leo todo, ¿no? Y luego recién voy y firmo, ¿no? Y ya recién, ya de ahí comienzan mis 30 días, ¿no? Es que antes yo agarraba, firmaba y leía, y de ahí 15 días o 10 días leyendo y luego tenía pocos días para trabajar, ¿no? Es como sus exámenes virtuales de ustedes. Sacan 10 cuando es virtual y 3 cuando es presencial, digamos, sospechoso, como el meme que subí. Entonces, en ese sentido, uno aprende las nuevas maneras de trabajar. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Dudas? No, continuamos entonces. De acuerdo al artículo 389, facultades de los liquidadores, la representación de la sociedad durante la liquidación estará a cargo de los liquidadores, con todas las facultades para celebrar los actos necesarios, con el objeto de realizar el activo y cancelar el pasivo. Fíjense que esto es importantísimo. Se van a realizar los activos y se van a cancelar los pasivos. Según la norma que correspondan al tipo de sociedad, los liquidadores se sujetarán a la instrucción de los socios. Pero miren aquí lo importante que nos dice. Van a celebrarse los actos necesarios realizando los activos. Realizar los activos. Van a disculpar, se pasó el tiempo volando y bueno, no me percaté que ya se iba a cerrar. Entonces, en ese sentido, fíjense que es importante que el auditor realice todos los activos y cancele todos los pasivos y reducir obviamente todo a dinero en efectivo para devolver el dinero a los socios, ¿no? Dice, el incumplimiento de ello hace responsable a los liquidadores por los daños y perjuicios ocasionados. Eso es importante entender, que todo incumplimiento a la norma, a las resoluciones o a los estatutos dentro de la empresa, que usted lo violente, usted lo viole, no lo tome en cuenta por desconocimiento, usted será el único responsable del mismo. Eso es importante entender, ¿no? Es por eso que cuando usted es nombrado como liquidador y el dinero que vaya a ganar, ya sea unos $4,000, $3,000, $5,000, $10,000, lo que vaya a ganar,
muchas veces es riesgoso, porque si usted se equivoca, luego algún socio lo enjuicia a usted y bueno, termina pagando usted en abogado defendiéndose y al final la plata se le va. Por eso es un trabajo que genera conflictos de intereses, porque muchos socios de repente no van a sentir que usted fue justo con ellos, ¿no? O con la empresa o con su dictamen y van a querer enjuiciarlo a usted. Y ese dinero que usted recaudó por el servicio, tal vez muchas veces sea utilizado para pagar abogados para salir adelante con esos alegatos judiciales en contra de usted. Por eso es importante que usted siempre lea las resoluciones, lea los estatutos, lea usted la ley y lea la demanda. Así tenga 8 o 9 cuerpos, tiene que leerlo todo para que usted no entre en conflicto, ¿ya? Y conflictos de interés. Hasta aquí, ¿alguien tuviera alguna duda? Le dicen, disculpe, si hay un bien, digamos, un auto que no se vendió, ese bien, ¿quién lo tiene que evaluar? ¿El mismo liquidador? Usted como auditor sabe que existe una norma que establece los procedimientos y las formas para evaluar activos, ¿no? Que se llama revalúo técnico. Entonces se va a hacer un revalúo, se va a tasar un precio y eso será devuelto al socio que le corresponda la devolución de ese bien, ya que no se va a poder devolver en dinero. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Es importante porque tanto así como aperturamos balances iniciales, igual se cierran las empresas en Bolivia. Casi en la misma cantidad. Y muchas de las empresas necesitan nuestro trabajo. ¿Dudas? Sigamos. 390. Aditamento a la razón social o denominación. Los liquidadores actuarán empleando la razón social o denominación de la sociedad con el aditamento en liquidación. La omisión lo hace solidaria e ilimitadamente responsable. Artículo 391. Información a los socios. Los liquidadores deben informar periódicamente a los socios sobre el estado de la liquidación y cuando menos cada 3 meses. En las sociedades por acciones, esta información será presentada a los síndicos, se elaborarán balances periódicos mientras continúe la liquidación. Artículo 392. Participación y distribución. Ningún socio podrá reducir, ¿no?, el haber que le corresponda, es decir, el patrimonio que le corresponda, mientras no queden, fíjense aquí, no queden extintas las obligaciones de la sociedad o estén suficientemente garantizadas los pendientes. ¿Qué quiere decir? Que en este artículo, en el 392, establece la ley que ningún socio puede hacer retiro de capital antes de que no estén pagadas las obligaciones, todos los pasivos de todos nuestros proveedores y de todas las personas que le debamos, o estén suficientemente garantizadas las pendientes. Si usted como liquidador devuelve a algún socio y después ese socio viajó, ¿no?, se fue a Estados Unidos y usted no tiene cómo ubicarlo, pero ya usted ya le dio su plata, usted como liquidador es solidariamente responsable en el pago de eso. De acuerdo a la distribución, se publicará en forma señalada por la reducción de capital y tendrá el mismo efecto. Es decir, una vez te pagado todo, recién podrán reducir el capital y devolver el dinero. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Dice, las obligaciones de los socios o accionistas, los liquidadores deben exigir a los socios los aportes pendientes que no hubieran satisfecho a la parte de acciones suscritas y no pagadas. Es decir, si algún socio en este proceso de liquidación en una sociedad anónima aún tiene acciones suscritas, ¿qué quiere decir acciones suscritas? Acciones que han sido separadas a nombre de ese socio, pero aún no han sido pagadas. Entonces, él debe pagar esas acciones porque él las suscribió, él se comprometió, ¿no? Ahora está cerrando la empresa, pero igual se comprometió, tiene que pagarlo.
y después se le dará la devolución respectiva. Pero muchas veces él paga y esa plata es utilizada para pagar a proveedores y ya no se le devuelve. Pero ¿para qué asumió un riesgo de suscribir acciones? Ya es responsabilidad de cada uno de nosotros nuestras acciones. Asimismo, están obligados a exigir a los socios, según el tipo de sociedad de que se trate, que conforme el contrato constitutivo, las contribuciones que le correspondan si los fondos sociales no llegan a cubrir las deudas. Eso es importante entender. Artículo 394. Balance final y de distribución. Extinguido el pasivo, ¿no?, social, los liquidadores elaborarán el balance final y el proyecto de distribución. Fíjense, todo está en función a realizar los activos, es decir, que los activos se conviertan en dinero en efectivo. Eso es una principal labor del liquidador. Y luego, fíjense lo clave, extinguir los pasivos, pagar todas las deudas. Los liquidadores elaborarán un balance final y un proyecto de distribución del patrimonio. Este proyecto de distribución no es más que un cuadrito donde se determina lo que se va a devolver a cada uno de los socios o accionistas, ¿no?, sobre la distribución del patrimonio, los que serán sometidos a la aprobación de los socios. Y es aquí el problema. Muchas veces los socios no están de acuerdo a cómo se manejó el proceso de liquidación o no le entienden al área financiera empresarial y se generan los conflictos de interés contra usted y contra la empresa. La impugnación, fíjense, la impugnación, ¿qué quiere decir? Cuando no está de acuerdo, quiere decir, hace una impugnación ante la corte, ante el juez. Yo no estoy de acuerdo, dice. Quiere decir eso. La impugnación deberá ser hecha en el término de 15 días y en su caso, la acción judicial deberá promover en el término de los 60 días siguientes. Es decir, tiene un plazo establecido para impugnar y comenzar la acción judicial. En las sociedades por acciones, el balance final y el proyecto de distribución serán suscritos también por los síndicos y sometidos a una Junta General Extraordinaria, celebrada con las formalidades legales. Los accionistas, ¿no?, disidentes o ausentes podrán impugnar judicialmente el balance y la distribución dentro de los términos señalados anteriormente, computable desde la fecha de la junta que los aprobó. Eso es importante entender. ¿Por qué? Porque muchas veces dentro del balance final y el proyecto de distribución, los accionistas no se encuentran conformes y tienen un periodo establecido, ¿no?, de 60 días para hablar al juez y establecer sus causales del mismo para que el juez hable con el perito, revise. Ahora, es importante mencionar que una vez, si se aprueban el balance de distribución y el balance final, usted tendrá que exponer ante la Junta de Accionistas y ante el juez, que esto se hace en la Corte, en el Palacio de Justicia, usted tendrá que exponer su informe, su balance, porque no se olvide que el informe que usted maneja es un informe que el juez lo utiliza como medida de decisión, ¿no?, para él tomar una resolución ante su fallo judicial. Es por eso que la gran importancia de su informe de usted para que el juez lo oriente. Y no solamente es cuando hay cierre de empresa, es cuando hay divorcio también, es cuando hay robo, cuando alguien le estafa a otra persona, se contrata a un perito que ustedes lo van a contratar. También es cuando hay un desfalco a las empresas, gente que le ha robado a una empresa, lo contratan a usted para medir cuánto ha sido el robo. La empresa ya tiene idea, pero lo contratan a usted para que el juez dice, no, no le creo a la empresa, no le creo al que se robó, voy a buscar un tercero y lo contrata a usted. Y entonces usted determina el monto robado de acuerdo a las guías que le da la empresa y tiene que escuchar tanto a la empresa como al acusado. Y usted va a estar en ese litigio. A algunos auditores les gusta estar en esto y a otros no. Yo en el sentido de que yo no acepto por lo general trabajos que sean de divorcio y esas cosas por la negatividad que existe, ¿no?, en esos procesos. Pero a otros les agrada trabajar y obviamente es buena paga, ¿no? Entonces, pero cada uno elige ver ese tema. Otro tema que es muy delicado es cuando existen peritajes de robo. Entonces, todos estos procesos que van a aprender conmigo
van a ser utilizados para el peritaje, para los peritajes. Es importante, sí, que usted analice todo. Es sencillo, es fácil. Solo necesita los conocimientos de contabilidad 1, 2 y 3. ¿Por qué? Porque yo les he dicho, la base es conta 1, 2 y 3 y lo demás ya son técnicas y herramientas que uno va aprendiendo para mejorar tu perfil profesional. Obviamente, quien tiene desconocimiento de contabilidad 1, 2 y 3 nunca va a poder ser un buen auditor. Entonces, tiene que comenzar a hacer dicho análisis. Para esta razón, en el artículo 395 dice, aprobado el balance final y el proyecto de distribución, se lo inscribirá en el registro de comercio y se procederá a su ejecución. Una vez ya está aprobado el balance, ¿no? Y el proyecto de distribución, se inscribe a Fundempresa o el registro de comercio que ahorita estamos manejando y ahí acaba la empresa. Se disuelve, se cierra, se indemniza, usted paga lo último de la indemnización y se liquidó la empresa. Depósito de las sumas no cobradas. Las sumas que no fueran cobradas por los socios o accionistas serán depositadas en un banco a nombre de los mismos dentro de los 60 días de aprobación del balance final y el proyecto de distribución. El valor de las acciones, ¿no?, al portador se depositará bajo el número y serie de los títulos correspondientes. Bueno, primero que nada, que cuando ya se aprobó el balance, ya se aprobó el proyecto de distribución, no queda más que devolver la suma de dinero. Entonces, muchas veces estos depósitos, existen dineros que no han venido a cobrarnos. ¿Qué se hace con esa plata que no ha sido cobrada? Es una buena pregunta. Bueno, las sumas que no fueron cobradas por los socios o accionistas serán depositadas al banco a nombre de los mismos. Obviamente, si las acciones son nominativas, tenemos el nombre, el apellido, el carnet de identidad, la ley nos faculta que abramos una cuenta y lo depositemos ahí. Porque te miran, pero ¿cómo no vas a saber dónde vive el socio? No se olviden que no solamente en Bolivia hay sociedades colectivas, comunitarias, ¿no? Y SRL, también hay sociedad anónima y hay socios que viven en el extranjero, en China, en Japón, y no sabes su número. Entonces, pero sí sabes y no puedes contactarte muchas veces. Entonces, pero sí sabes su nombre y su carnet de identidad, le abrís un número de cuenta y lo aperturás. El juez lo permite para que cuando vuelva o retorne y aparezca, diga, y mi plata está aquí con una orden judicial. Ahora te mira, pero dicen, ¿qué hacemos con las acciones nominativas que dicen XYZ? Perdón, las acciones al portador que dicen con un alfanumérico XYZ123 o que dicen 51820, ¿no es? 3040 con número. Bueno, es una buena pregunta. El valor de las acciones al portador se depositará bajo el número y serie de los títulos que corresponda en una entidad financiera. El juez establece y obliga a la entidad financiera a abrir un número de cuenta ABC345, ejemplo, o 123ZXL, ejemplo, y a ese número de acción se deposita el dinero. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Dicen, buen día. O sea, en el caso de que decidan cobrar todos esos pasivos, ¿cómo se distribuiría, digamos, a sus cuentas? ¿Depende al porcentaje que ellos aportaron? Claro, claro que sí. Porque ya en el proyecto de distribución usted va a poner sus capitales, usted en el proyecto de distribución va a leer el acta de constitución y va a ver cómo ellos decidieron que tenía que distribuirse en caso de pérdida. Por eso que es tan importante el acta de constitución que esté bien redactada y asesorada por ustedes los auditores y por un abogado con el objeto de que nosotros los liquidadores leamos, porque yo les he dicho, no es solamente querer, hay que leer, ¿no?, el poder representante legal, hay que leer el acta de constitución, hay que leer las leyes, las resoluciones, las normas, los fallos judiciales. Yo les digo que son como una montaña de cosas para leer, ¿no? Y yo les digo que es sentarse a leer y a rayar y a leer y a rayar y a leer y a rayar. Y una vez uno sepa cómo decidieron ellos que iba a ser la forma de distribución en caso de pérdida, por ahí dice, de acuerdo a sus capitales, de partes iguales, ya verá, uno toma una decisión y hace el proyecto de distribución. Una vez tengamos proyecto de distribución, las sumas que no han sido cobradas, es decir, yo a Pedro, a Juan le di en sus manos la plata, pero hay un montón de socios que no han venido a cobrar, entonces se hace un depósito en una entidad financiera, ya sea por una acción nominativa o al portador. Si conozco yo
el nombre, lo pongo a su nombre. Si no conozco el nombre, lo pongo a nombre de el número de serie o lo que corresponda de acuerdo a su título o valor. ¿Preguntas hasta aquí? Licenciado, en el artículo 394, ahí decía, digamos, que los socios que no han asistido a la reunión igual nomás pueden, que se llama, no estar de acuerdo, digamos, pero si no asistieron, ¿por qué van a ¿cómo le digo? O sea, ¿Por qué no van a estar de acuerdo? Usted dice. Claro, si no asistieron, digamos. Claro, pero no se olvide que la contabilidad es universal. No pudieron asistir porque estaban en China de repente, ¿no? No pudieron asistir porque estaban en Inglaterra, ¿no? Pero el lenguaje universal son los números, entonces a ellos no les parece el procedimiento, a ellos no les parece lo que le está tocando, o ellos creen, porque la gente cree que todo el mundo le está robando. Cuando se está cerrando la empresa, yo les digo por experiencia, todo el mundo se roba algo. Por eso hay que salvaguardarlo bien. ¿Ya? Entonces ellos piensan, me están robando, me están sacando, me están quitando. Entonces ellos pueden estar de acuerdo. Ahora el juez lo escucha, pero si lee lo que él ha comentado, el juez dice, no, patada de ahogado. Desestimo esto. Desestimada su observación. ¿Ya? Como cuando me observaron a mí, que yo era amigo del gerente, desestimada su observación, le puso. Y continúa el proceso. Muy bien, licenciado, muchas gracias por la aclaración. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Es un tema muy bonito, jóvenes, porque realmente aquí se gana plata. Aquí se gana plata. Pero, si ustedes lo han podido leer, es muy riesgoso, porque así como ganás plata, esa misma plata la podés utilizar pagando abogado para defenderte. Si le pelas en algo. ¿No? ¿Alguna otra pregunta? Licen, disculpe, y si en el artículo 396, si el socio no vuelve, digamos, dentro de un año o algo así, y vuelve después, ¿a quién le va a reclamar eso? O sea, si ya va a estar cerrada la empresa, si no va a haber nada y... Claro, buena pregunta, señorita Rodríguez. Vuelve de aquí 4 años, vamos a suponer, porque hay socios que ponen dinero y viajan al extranjero y no les importa porque ellos van a cobrar sus dividendos. Pero no se olvide que todo empresario sabe que si uno no sabe qué pasó con su empresa, ¿se va a dónde? Aquí. Registro de comercio, que actualmente lo conocemos como Fundempresa, ¿no es? Entonces va a la Fundempresa y dice, ¿qué pasó? Fundempresa le establece, ¡tum!, le pasa el informe del perito que habla sobre el balance final de liquidación y el proyecto de distribución. El socio dice, aquí se pelearon, ya pérdida constante, ya divorcio, ya decidieron cerrarla, ya él se fija. Fue por esto, ya. Y mi plata, aquí abajo dice, todos los dineros de los accionistas que no cobraron se encuentra en el BNB, se encuentra en el Banco Sol, pero mi acción es al portador, pase y cobre con su acción al portador, que tiene un número de serie y alfanumérico, y ese título que corresponde lo cobra. ¿Ya? No es que llega y no hay nada, no. Usted como empresaria sabe que toda la apertura de una empresa se hace a través del registro de comercio, que actualmente se llama Fundempresa, y luego cuando se cierra se vuelve a acudir. Cuando usted abre la empresa, lleva su acta de constitución y su poder representante legal y toda la información para abrir una empresa. Y cuando cierra, lo mismo sucede. Es para guardar un orden y así los inversionistas se sientan seguros de dónde acudir en caso de algún problema. ¿Dudas hasta aquí? Yo sé que pueden haber muchísimas dudas porque es un tema muy interesante, es un tema muy bonito y sobre todo es un tema que necesita el conocimiento de muchas materias. ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? ¿Alguna otra duda? Artículo 397. Cancelación de inscripción. Los liquidadores tramitarán la cancelación de la inscripción de la sociedad en el registro de comercio tan pronto termine la liquidación, extinguiéndose desde ese momento la personalidad jurídica de la sociedad. Así como creamos la sociedad inscribiéndolo al registro de comercio, una vez los liquidadores realizan su
balance final de liquidación, presente su proyecto, lo inscriban en el registro de comercio, tan pronto termine todo ese proceso, la personalidad jurídica queda extinta. Y bueno, finaliza toda la vida de esa sociedad. Y al final queda todo ya cerrado. Y la empresa no va más. Es lo que va a pasar con Asana, con lo que están haciendo ahorita, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Licen, ¿Sí? ¿cuál es la Carlos. ventaja de que si cierran Sana y abren otra? O sea, ¿qué ventaja tiene? ¿O por qué esa necesidad de poder abrir otra con las mismas funciones, digamos? Bueno, lo de Asana, pues, se está eligiendo un director de liquidación, así como ustedes van a ser auditores, liquidadores. También pueden ser los abogados liquidadores, pero por lo general el juez elige auditores, porque ya los jueces eligen auditores por el conocimiento de los números. En el caso de Asana, es que muchas veces esa institución, que es una institución del Estado, ¿no? Ellos están regidos bajo la Ley General del Trabajo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que ellos tienen desahucio y tienen indemnización. Ejemplo, algunos de ellos ganan 20,000 bolivianos. Y si esa persona gana 20,000, ya, con la Ley General del Trabajo y trabajó 10 años, si esa persona se retira, le van a pagar un sueldo por año. Entonces, 20,000 por 10 años son 200,000. Esa es su indemnización, un pago de sueldo por año. 10 por 20,000 son 200,000. Más el desahucio, 3 sueldos. 3 por 20,000 son 60,000. Entonces ya serían 260,000. Más su aguinaldo, 280,000. Ahora, esos trabajadores de Asana también están, ¿no?, regidos bajo la Ley General del Trabajo, y no se olviden que tienen bonos de antigüedad, horas extra y todos esos beneficios económicos que el Estado exige a la empresa privada, pero él no quiere hacerse cargo. Y como esa entidad está regida bajo la Ley General del Trabajo y otras entidades del Estado están regidas bajo la Ley del Funcionario Público. ¿Y qué es la Ley del Funcionario Público? Ejemplo, muchos de los que trabajan en la prefectura, usted me debe entender porque usted está haciendo pasantía ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Finaliza el año, le pagan su aguinaldo, pero y después lo retiran, no le pagan ni desahucio ni indemnización. ¿Por qué? Porque están regidos bajo la Ley de Funcionarios Públicos. Entonces, Asana era una institución pública, pero que aún permanecía, ¿no?, con la Ley General del Trabajo. Y eso le generaba grandes costos al Estado, ¿no? Entonces, porque no quería pagar la indemnización, no quería pagar el desahucio el Estado. Pero el Estado le exige al empresario privado, es algo raro. Y ahora ellos dicen, vamos a cambiar de Asana, que es la Ley General, y vamos a llamarla ahora Nabol. Pero ya todos los que vengan a trabajar acá van a ser bajo la Ley de Funcionario Público. ¿Qué quiere decir? Que están sus 12 meses garantizados de sueldo más su aguinaldo, pero ya no tienen indemnización, ya no tienen desahucio, ya no tienen otros beneficios que tenía con la Ley General del Trabajo. Entonces, pero usted mira, pero le están aumentando el 30% de sueldo, pero no se olviden que ya no tenés ni indemnización, que es un sueldo por año, ni desahucio, que son 3 sueldos y te botan. Por eso es la pelea. Ah, ya. Porque algo nos comentó el contador. Lo que pasa es que le están aumentando horas de trabajo para el día sábado, pero ellos dicen a nosotros no nos pagan horas extras, así que no queremos venir. Pero ¿qué pasa en caso de que ellos no vengan, digamos, ese día sábado porque no le pagan horas extras? Eso sí, no logré entenderle porque no nos explicó tampoco, digamos. Claro, es que el Estado no quiere pagar las horas extras de Asana por el motivo de que eso le recarga al sueldo del trabajador y bueno, se vuelve un costo insostenible más adelante y el Estado quiere cambiar a esos trabajadores de la Ley General del Trabajo, que estamos casi todos los que trabajamos en empresa y en universidad, que es un beneficio que hemos ganado en las calles. Ahora lo quiere volver en funcionarios públicos y obviamente esas personas que están acostumbradas a estar así
No quieren ir al otro lado. Por eso es el conflicto existente ahí, ¿no? Ah, ya. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿No? Y bueno, aquí está el primer ejercicio, ¿ya? El ejercicio número 16 que habla de la liquidación de empresa. Este ejercicio no lo vamos a desarrollar el día de hoy, pero yo ya se los envié en la anterior clase para que lo vayan analizando. Yo más de un rato tengo otra actividad que hacer, tengo una reunión Zoom y no me va a dar tiempo para explicarlo hoy día, pero ya la próxima clase, con más calma, lo vamos a ver. Por eso les pido, por favor, que ustedes lo lean, ¿no? En especial los que tienen problemas con conta 1, con conta 2 y con conta 3, para que después no tengan esos problemas, porque no se olviden que en el examen presencial yo voy a tomar varios exámenes. A algunos le va a tocar sociedad anónima, a otros le va a tocar liquidación y así sucesivamente. Entonces, vayan leyéndolo y yo ya les mandé el Excel para que lo vayan haciendo. El Excel está enviado, ya ustedes lo tienen fíjense con los asientos hechos para que lo analicen con calma y a la próxima clase sea de análisis nada más. Entonces, es todo lo que vamos a ver el día de hoy, jóvenes. Vimos toda la parte teórica. La próxima clase nos vemos en la parte práctica. Nos vemos, jóvenes, y que tengan un bendecido fin de semana. Cuídense. Hasta luego, jóvenes. Chao, chao. Hasta luego, dice. Chao, chao, jóvenes.